Buenos días. Vamos a hacerlo de nuevo. Buenos días. Amén, estáis aquí conmigo. Muy bien. Siempre es un gozo para mí y una alegría poder venir a esta congregación donde conozco bastantes personas, aunque hay otras caras nuevas para mí que no conozco desde la última vez, que no sé cuánto hace. ¿Fue en el Pleistoceno, Pedro? Hace ya, ¿no? Hoy traigo un mensaje de parte de Dios, eso creo en mi corazón. Vamos a estar en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Y para poner en contexto el mensaje que quiero trasladar, quiero explicar un poquito lo que sucedió. Habían vuelto del cautiverio que habían sufrido por culpa de la desobediencia y del pecado, y habían vuelto para reedificar la ciudad y restaurar el muro caído. Primero llegó Zorobabel en el año 538 a.C. Después, un poco más tarde, llegó Esdras, más o menos en el año 458-57 a.C. Y finalmente llegó Nehemías en el año 445 a.C. Cuando llegó Nehemías, después de su llegada, trabajaron, dice la Biblia, durante 52 días hasta que se fue acabada la restauración del muro. Después de terminado el muro y colocadas las puertas, designaron porteros, cantores y levitas, es decir, personas que iban a estar al cuidado de lo que se había trabajado. Cuando tú ves aquí al coro alabando, al grupo de alabanza, cuando ves a los ujieres, son personas que han sido designadas por Dios para hacer una tarea de cuidar lo que hay en la iglesia, lo que se está construyendo en la iglesia, para que el enemigo no venga y pueda destruirlo. Y luego puso Dios en el corazón de Nehemías que reuniese a los nobles y a los oficiales, porque también hay personas que tienen autoridad en el pueblo, no sobre el pueblo, sino en el pueblo. Y al pueblo también lo reunió para ser empadronados de acuerdo a su genealogía. Y dice que se halló el libro de las genealogías en el capítulo anterior, en el capítulo 7 de Nehemías. Se halló el libro de las genealogías, lo que les ayudó a ordenar el empadronamiento por familias. Es interesante esto. Toda la congregación constaba, y es interesante también las cifras, porque testifican que la historia es real. Dice que constaba la congregación en ese momento en Israel, en Jerusalén, de 42.360 personas, más los siervos, que eran 7.337, entre los cuales había 245 cantores, y tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 asnos. Interesante. Y muchos, dice, que dieron ofrendas para las obras. ¿De dónde se va a sacar dinero para la construcción, para la restauración? ¿De dónde se iba a sacar? De los mismos que estaban implicados, que estaban interesados en que se construyera. Por eso nosotros no pedimos dinero fuera, contamos con que hay un corazón agradecido a Dios que da dinero para que se pueda construir el reino de Dios en medio de nosotros. Todo esto sucedió en el mes quinto, entre el mes quinto y sexto del calendario hebreo. Pero llegado el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en las ciudades y se juntó todo el pueblo en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y si tú lees el libro de Nehemías, te darás cuenta que cuando llega Nehemías a Jerusalén, sale por la noche para investigar cómo está el muro, y dice que da una vuelta y te va nombrando las puertas por las que pasa que están destruidas, y una de ellas era la puerta de las aguas. Y le pidieron a Esdras, que había llegado 13 años antes que Nehemías a Israel, que era escriba y sacerdote, que leyera el libro de la ley de Moisés. Y lo leyó delante de todo el pueblo, tanto de hombres como de mujeres. Vamos a ir al versículo 3 del capítulo 8 de Nehemías para ver lo que dice textualmente. Dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres
y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Interesante que el libro fue leído por el sacerdote en un lugar concreto. Estaban delante de la puerta de las aguas. Allí se había congregado todos los hebreos que estaban en Jerusalén. Nosotros leemos el libro en casa. ¿Cuántos leen el libro de Dios en casa? Amén. Si no lo haces, te estás perdiendo gran cosa. Pero cuando nos congregamos, lo hacemos en este local o en otro local, en San Martín de la Vega, donde nos solemos congregar nosotros, en un lugar concreto. Pero también el libro fue leído por una persona concreta, el sacerdote y escriba Esdras. Y dice, y quien lee el libro hoy, aquí es una persona concreta, hoy soy yo el que lo está leyendo. Otro día es el pastor, otro día puede ser otra persona. Lo interesante no es quién lo lea, sino el contenido de lo que se lee, porque es la palabra de Dios. Leer el libro además incluye la explicación de lo que se lee y la aplicación para los oyentes. Leer el libro tiene finalidad, tiene propósito, no solamente que se escuche, también que uno lo haga suyo y que lo aplique a su vida. Y por eso también el libro fue leído desde el alba hasta el mediodía. Es interesante esto, porque nosotros no solemos leer el libro desde el alba hasta el mediodía. Nosotros leemos por la mañana, a veces corriendo para irnos a trabajar, a veces ni lo leemos. Yo hablo cuando yo trabajaba secularmente, a veces salía de casa diciendo, Señor, bendíceme, salía corriendo poniéndome la chaqueta, la corbata y tomándome el café, y corriendo salía porque ya ya era tarde para mí. No es la manera de leer el libro. La manera de leer el libro es en quietud, en reposo. Si tienes que levantarte media hora antes, una hora antes, es un privilegio, es una bendición poder estar leyendo el libro de Dios, haciendo tu devocional en casa y después juntos leerlo hasta el mediodía, como vamos a hacer aquí, porque vamos a ir hasta el mediodía prácticamente. Como vemos, hay muchas similitudes entre lo que hacían en la época de Nehemías y lo que hacemos hoy. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Lo que fue ayer será hoy, y lo que es hoy será mañana, dice el sabio Salomón. Pero hay diferencias también evidentes. El libro fue leído ante hombres y mujeres. Hoy lo leemos ante hombres y mujeres también, de la misma forma, porque todos formamos parte de la iglesia. Todos somos iglesia. Pero el libro fue leído ante todos los que podían entender, dice el versículo que hemos leído en el capítulo 8. Y aquí comenzamos a ver algunas diferencias. Es evidente que no se leía el libro ante los que no podían entender. Se puede deducir que los que no podían entender no estaban allí, porque dice que se leía el libro delante de los que podían entender. Y en nuestro caso, y creo que en todas las iglesias, se lee el libro ante hombres y mujeres, es verdad, eso es igual, pero también ante quienes sí pueden entender, así como también ante los que no pueden entender. Porque no hacemos distinción, y no es que lo hicieran entonces, pero es un detalle. ¿Y dónde está la diferencia entre estos dos grupos? ¿Por qué unos pueden entender y otros no pueden entender? Yo creo que la diferencia, pensando en esto, creo que la diferencia está en el tipo de compromiso que cada uno tiene con Dios. Cuando uno está comprometido con Dios, hace lo posible por entender. Estudia, pregunta, indaga, medita, lee, ayuna, ora, hace lo que sea para entender qué es lo que Dios le está diciendo en esa lectura de ese día, porque Dios nos habla todos los días. Pero ¿qué pasa con los otros que no pueden entender? No tienen ese compromiso. Seguramente son simpatizantes, les encanta venir a la iglesia porque en la iglesia somos tan amorosos, ¿verdad? Siempre dándonos abrazos y besos, y ahora ya sin mascarilla, gloria al Señor, pero simpatizan, pero no son. No tienen el compromiso, tal vez, de el que tienen los otros, que quieren entender. De manera que, ¿en qué grupo estás tú? No levantes la mano, no me lo digas. No quiero saberlo, es para tu reflexión. ¿En qué grupo estás? ¿Estás en los que hacen lo que sea para entender? ¿O estás entre los que, han leído algo hoy esta mañana, un par de versículos, o 3 o 20, pero me sentía bien cuando lo oía, pero nada más? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley,
dice el versículo. Y aquí hay otra diferencia, dice que todos los oídos de todos estaban atentos. Para que los oídos de todos estén atentos a lo que se lee, se necesita una cosa: voluntad de querer entender. Y hay que esforzarse por escuchar, algo que no sucede en todos los casos. Yo ahora estoy oyendo un ruido aquí, de un altavoz o de un compresor o algo, aquí hay un ruido, un zumbido, pero no estoy poniendo atención. Estoy poniendo atención a lo que dice la palabra. Tú estás oyéndome a mí y no sé si me estás poniendo atención, pero me gustaría que pudieras poner atención, porque los oídos deben estar atentos a lo que se lee y para eso se necesita voluntad. Así que yo espero que tu voluntad sea escuchar, no solo para oír, sino escuchar para entender. Por ejemplo, hay quienes toman notas. A mí me gusta ver en mi congregación, que somos como el diezmo de la que hay aquí, más o menos, somos poquitos, me gusta ver a los hermanos que llevan su cuadernito y toman notas. Mi mujer hoy no toma notas porque, por cierto, he venido con la más preciosa de todas las mujeres, mi esposa, que hace poquito ha cumplido 18 años, y ella siempre está tomando notas en su cuadernito. Hoy no toma notas porque este mensaje lo conoce. Y me gusta ver a los hermanos cuando toman notas, porque ahí veo una cosa, veo un ansia de entender. El que toma notas no es para decir, mira, ves, yo soy de los que toman notas. No, el que toma notas es porque luego lo va a repasar probablemente. Incluso puede que meditando y leyendo de nuevo encuentre algo que no había percibido cuando se predicó la palabra. Eso es bueno, a mí me gusta eso. Pero he sabido, no quiero decir con esto que los que no toman notas no están atentos, también, pero he sabido, esto está estudiado y es algo científico, que el que solamente escucha percibe mucho menos en porcentaje del que además de escuchar escribe. Y si el que además de escuchar escribe luego lo cuenta, ese se queda con mucho más porcentaje de lo que se ha predicado. De manera que yo te animo a que lo escuches, lo apuntes y luego lo cuentes. Dice que el sacerdote Esdras abrió el libro y estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para la ocasión, y dice el versículo 5 que estaba más alto, más elevado que el resto de la congregación. Y el hecho de que el púlpito estuviera más alto implica para mí varias cosas interesantes. La primera es para que todo el mundo pueda oír y ver. Y oír es diferente de escuchar, como decía antes. Yo creo que todos me estáis oyendo, pero no sé si todos me estáis escuchando. Oír es involuntario, escuchar es voluntario, es cuando uno pone el empeño. La segunda cosa es porque el libro era la ley de Dios, y la ley de Dios es la palabra de Dios, y merece un lugar privilegiado en medio de la congregación, donde sea visto, donde pueda ser respetado, adorado y oído por todos. Nosotros tenemos un púlpito en mi iglesia que es apenas un palmo sobre el suelo, sobre el nivel del suelo, por las mismas razones. Porque hay quienes quieren democratizar el culto a Dios, estando todos a la misma altura. Conozco algunas congregaciones que han quitado los púlpitos y predican a la misma altura que están los demás sentados. Incluso algunos predican sentados también al mismo nivel de los demás. Democratizar el culto a Dios para mí es un error. No quiero criticarlo, sino simplemente lo detallo porque hay quien lo está haciendo, pero para mí es un error porque la palabra de Dios merece un lugar de privilegio en medio de nosotros. Y yo sé que en España, desafortunadamente, desde hace años, las diferentes leyes de educación que se han ido dictando por los diferentes gobiernos han suprimido las tarimas de las aulas. ¿Y eso qué quiere decir? Sin darse cuenta, o tal vez sí, si hay maldad en sus corazones, le han quitado la autoridad al profesor. Lo han hecho precisamente para que el profesor, o mejor dicho, los alumnos se identifiquen con el profesor. Y aquí somos todos iguales, aquí somos todos colegas. Y no puede ser eso. El profesor tiene que tener autoridad. Y antes, cuando el profesor estaba en una tarima y su mesa estaba en una tarima, el profesor veía a todos los alumnos como yo os veo a todos. Y los alumnos veían todos al profesor. Ahora, cuando el profesor está en una tarima, en una mesa al mismo nivel que los alumnos, el profesor no puede ver a todos
y todos se pueden esconder del profesor, los que están por atrás. De manera que es un grave error para mí democratizar la convivencia entre docentes y alumnos. El docente tiene que tener el privilegio de ser respetado y de estar por encima de los alumnos, que no quiere decir que sea más que ellos, porque algunos de ellos llegarán a ser más que él, pero él tendrá el privilegio de haberles enseñado y de haber sido respetado porque enseñaba, les daba educación, que es para lo que los padres pagamos, entre otras cosas, para que les enseñen buenas cosas y no lo que enseñan hoy. En las iglesias la lectura y la exposición del libro debe tener un lugar predominante, que todos puedan ver y oír. Me encantan los púlpitos con esta altura. Creo que voy a poner esta altura en mi iglesia, ahora que estamos de reformas. Pero hay algunos que están demasiado altos y ya ahí eso ya es como una evidencia muy fuerte. Pero me gusta porque se respeta la palabra de Dios. Se le da un lugar de privilegio a la palabra de Dios, que es como debe ser, de mi punto de vista. Por lo tanto, la democratización no es aconsejable, en mi opinión, en ningún caso, porque democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo. Pero en la iglesia el gobierno solamente le pertenece a Dios. Aquí no se hace lo que dice el pueblo, aquí se hace lo que dice Dios, o debería hacerse, lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Ante un problema, ante una situación, ante una disyuntiva, ¿qué dice la palabra de Dios? Como hacían antiguamente, vamos a la palabra, vamos a ver qué dice la palabra. Y ante cualquier problema, lo que dice la palabra, eso es lo que hay que hacer. Y no lo que piensen la mayoría, porque la mayoría pueden estar equivocados. Todo el pueblo estuvo atento, dice el versículo 5, lo leo, dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando le abrió, todo el pueblo estuvo atento. Claro, tú puedes decir, bueno, era una circunstancia especial, llevaban mucho tiempo sin congregarse, era la primera vez que se leía en años, a lo mejor, el libro así delante de todos. Pero es igual, cada domingo es una circunstancia especial. Tú no vienes todos los domingos igual, tú vienes con tus problemas, con tus batallas, con tus anhelos, tus ilusiones, y cada domingo es un día nuevo que Dios ha hecho y es especial. Por lo tanto, no es una excusa, o no puede ser una excusa decir que allí había una circunstancia especial. La posición elevada colabora a la atención de las personas, ya que hay un campo de visión sin interrupción. Y eso ayuda a escuchar y comprender lo que la persona lee. El versículo 6 dice que bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, 2 veces, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y la consecuencia de la exposición de la palabra tiene varias consecuencias. Primero, bendecir al Señor. Cuando tú oyes la palabra y has estado atento para entender, para tratar de entender lo que la palabra dice, de tu corazón sale una bendición al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Esto lo decimos continuamente, pero a veces no es de corazón. Pero cuando tú estás atento y sabes y entiendes lo que la palabra dice, esto es algo natural, sale de ti bendecir al Señor y también reconocer que Dios es grande, porque imagínate a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo, al único Dios verdadero. Los demás son inventados y son invenciones de hombres, pero el único Dios verdadero, el que nosotros adoramos, el que adoramos los cristianos a lo largo y ancho de este mundo, es el Dios verdadero y lo reconocemos cuando escuchamos su palabra y aceptamos, y también sale de nosotros una aceptación y una adoración unánime. Por eso ellos dijeron amén, amén, y nosotros decimos amén, amén, porque aceptamos lo que dice la palabra de Dios, porque adoramos al Dios poderoso. Y también dice que alzaron las manos en señal de adoración y dependencia del Dios magnífico. Tú no dependes del pastor. Tú no dependes de tu mujer o de tu marido, no dependes del líder, y el líder no depende de la aceptación de las personas. Nosotros dependemos de Dios. Todos nosotros, todos y cada uno dependemos de Dios. Y si tú buscas dependencia en los hombres, te estás equivocando. Tienes que buscar dependencia en Dios, porque Dios es el único que puede ayudarte en esas circunstancias en las que nadie puede echarte una mano. Y también hubo una adoración congregacional espontánea, como cuando hemos estado en el tiempo de alabanza. No he visto a nadie, no he visto a ningún ujier, ni al pastor,
yendo por ahí con el cinturón quitado diciendo, adora al Señor, adora al Señor. No lo he visto. O sea que era espontáneo. Estábamos adorando a Dios porque hay algo en nuestro corazón que cuando vemos la presencia de Dios, cuando la sentimos, pues explota en adoración delante de la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios. Y Dios espera que cada uno tenga libertad para expresar esa adoración. También dice que se humillaron y doblaron rodillas ante el Señor, y es algo que yo echo de menos en las iglesias. Hay una persona en mi congregación que suele llegar y doblar las rodillas mientras hay el bullicio ese de los saludos y todo eso, pero hay una persona que de vez en cuando llega y se arrodilla. Y yo a veces le miro y digo, yo quiero ser como él. No me quiero perder esos ratos de estar arrodillado, humillado delante de la presencia de Dios. Hoy he visto aquí una persona que ha hecho lo mismo. Me encanta eso, me muestra el corazón de la persona. Y echo de menos que se haga en la iglesia. A veces estamos esperando a que el pastor diga, arrodíllate, vamos a arrodillarnos porque está la presencia de Dios. Y entonces obedecemos todos el mandato del pastor, que no está mal, pero que sea espontáneo. Que no haga falta que te digan arrodíllate, como no hace falta que te digan, oye, come, que hace 2 horas o 3 o 4 que no comes. No hace falta que te lo digan. Ahora cuando vayamos a casa, ¿qué vas a hacer? A comer. O ayunas, depende. Quizás estás ayunando por algo y que el Señor te bendiga en lo que estás haciendo. Pero normalmente somos así. Entonces Dios espera que tengamos libertad de hacerlo, tanto de adorar como de humillarnos ante ese Dios tan grande. El versículo 7 nos dice que los levitas, y aquí hay un montón de nombres muy, muy familiares para nosotros, ¿no? Dice Jesúa, que te suenará, ¿no? Bani, Serebías, Jamín, ¿no suenan estos nombres? Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Anán y Pelaía. Nombres muy comunes hoy, ¿no? Hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, dice el versículo 7. Hacían entender al pueblo. ¿Quiénes hacían entender al pueblo? La palabra sí había sido leída, el libro había sido leído. Esdras lo había leído, seguramente con pasión, porque hacía tiempo que no se leía. Y los que estaban enseñando, haciendo entender al pueblo eran los levitas, personas preparadas. Personas preparadas para explicar a las personas lo que se había leído. Porque eso también contamos con ello. Gracias a Dios tenemos personas que se preocupan en aprender, que van al instituto bíblico, que estudian, que meditan, que se esfuerzan, que preguntan cuando tienen dudas, porque es interesante entender todo lo que hay, todo lo que dice la palabra de Dios. Y estas personas eran los levitas. Personas que en aquel tiempo eran hombres solamente, que estaban llamados y preparados para servir de ese modo. Y yo me imagino, en mi imaginación, que no tiene por qué ser así, pero me imagino que después de haber sido el libro leído, hacían grupitos y había personas preparadas que eran los levitas que decían, mira, lo que ha leído Esdras quiere decir esto. Esto es lo que quiere decir. Y es como si aquí hiciéramos, después de la predicación, si el pastor nos permitiera y vosotros aguantarais, hiciéramos grupos de 7 u 8 y hubiera las personas que están preparadas para enseñar, estuvieran explicando, si es que no lo hubieras entendido, lo que se ha predicado. Me imagino eso, ¿no? Pero en aquel caso era solamente que se había leído la palabra. No había una explicación, una explicación de lo que se estaba leyendo como está viendo ahora. Pero me imagino esa situación, ¿no? Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y hay 2 cosas que a mí me llaman la atención. Estaban atentos en el lugar que ocupan en la congregación para aprender. Tú estás ocupando un lugar aquí, no una silla. Eso es algo físico, pero estás ocupando un lugar espiritual dentro de la congregación. Y lo estás ocupando para aprender. Y para aprender no para saber más, sino para aprender, aplicarlo a tu vida y contarlo a los otros, a los que no saben, o a los que saben pero menos, o a los que tienen interés en aprender. Y también dice que estaban atentos en el lugar que Dios los ha puesto. Y a ti, el Señor te ha puesto para ministrar lo que has aprendido, lo que has entendido a lo largo de la predicación del domingo,
te ha puesto en un lugar para que tú enseñes a los que están a tu alrededor lo que has aprendido el domingo. Entonces, si tú tienes un trabajo secular y es un trabajo en el que estás tú solo, no puedes enseñar a nadie. Pero si es un trabajo en el que tratas con gente, tú puedes predicar, enseñar y compartir a las personas lo que has aprendido el domingo. Esa es la finalidad de la predicación, no engordarnos, no tener grosura, como decían en el Antiguo Testamento. Y esto lo hacían líderes preparados. El versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían el libro de la ley de Dios. No estaban leyendo cualquier cosa, estaban leyendo el libro de la ley de Dios, la Torá. En ese tiempo no había la Biblia completa, era la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Dios. Y no hay mejor libro para aprender valores, para aprender principios, para ser liberados, para ser sanados, para entender lo que Dios dice, para ser preparados para toda buena obra, que este libro bendito que Dios nos ha dejado como Nuevo y Viejo Testamento. 66 libros, más de 40 autores que fueron inspirados por Dios para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios. Y dice que lo hacían claramente, porque una consecuencia de la lectura del libro de Dios es que nos da claridad sobre múltiples asuntos, responde preguntas, resuelve dudas y aclara incógnitas. No es un libro de fantasía, pero hay historias fantásticas. No es un libro de aventuras, pero nos ofrece muchas aventuras apasionantes y con moraleja, la mayoría de ellas. Es decir, que nos dejan una enseñanza. No es un libro de historia, aunque tiene libros históricos. Desde Josué hasta Esther son libros históricos, pero no es un libro de historia, pero relata desde la creación hasta el fin de todos los tiempos. Yo ahora estoy en mi devocional leyendo Apocalipsis junto con Job, que son 2 libros muy especiales, pero nos relata hasta cómo serán las cosas cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Es un libro histórico. No es un libro político, pero narra la actuación de muchos gobernantes, de todos los gobernantes que hubo en Israel, incluso otros que no eran de Israel, que cuenta parte de lo que hicieron con el pueblo de Israel, y la vida de todos los reyes, los del norte y los del sur, porque el reino se dividió, así como la de los profetas, los jueces y un montón de personas que Hebreos dice héroes de la fe, y todo lo que Dios puso sobre la nación de Israel. Y lo que narra desde Génesis hasta Apocalipsis es la venida del Hijo de Dios, la primera y la segunda. Su vida, su enseñanza, los milagros que hizo, el sufrimiento por amor que hizo, que tuvo por nosotros, que padeció por nosotros, su muerte y su resurrección y cómo fue llevado al cielo de nuevo. Y entendían las cosas porque ponían el sentido. ¿Has oído o has dicho alguna vez a alguien que ponga todos sus sentidos en algo? Cuando estás tratando de que tu hijo, los que sois padres, estás tratando de enseñarle algo, a veces está despistado y dice, pon cuidado, pon tus sentidos en lo que te estoy diciendo, porque te interesa que aprenda. Eso es lo que hacían estas personas que ponían el sentido. Y creo que eso es lo que quiere decir en esta ocasión. Ponían todo su sentido para poder entender. No era para pasar el rato, era para poder entender qué está diciendo el Señor hoy a mi vida. Y ahí está la clave para todo el que busca o para todo lo que buscas y persigues en tu vida. Poner los 5 sentidos. Dicen que los hombres tenemos 5 y las mujeres 6. No me voy a meter en eso. Eso es un dicho. Yo sé que mi mujer sí tiene 6º sentido. Pero, bueno, hay que poner los 5 sentidos. Cuando dice poner el sentido es los 5 sentidos en lo que estamos haciendo. Porque dice Mateo 7:8 que el que busca y el que llama y el que pide, entonces hay que poner los 5 sentidos porque el que busca halla, al que llama se le abrirá y el que pide recibirá. ¿Y para qué? Para entender la lectura. Si ponían todo el sentido era para poder entender lo que Dios decía en su libro. Cuando en nuestro culto dominical se lee el libro, ¿qué hace cada uno para poder entender el mensaje? ¿Cómo organizas tu mente, tu espíritu, incluso tu corazón para entender lo que se está diciendo? ¿Sabes? No tienes que hacer ningún esfuerzo.
si tú estás en Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, una sierva de Dios, no tienes que esforzarte porque sale natural de ti, cuando se lee la palabra, poner el sentido en lo que se está predicando. No tienes que hacer ningún esfuerzo. A lo mejor algunos sí tienen que esforzarse para concentrarse bien en lo que se está diciendo, pero es algo natural. Si tú eres hijo de Dios, es como cuando los niños de repente oyen la voz de mamá. Están ahí solitos jugando en la cuna y entra mamá y dice, ¿qué haces, cariño? Y el niño vuelve a la voz de su madre porque conoce la voz y es natural en él. Y para nosotros es natural. Cuando se lee la palabra de Dios, sabemos que Dios nos está hablando y de una manera natural ponemos atención. O deberíamos ponerlo. Por ejemplo, si leemos el versículo 1 Tesalonicenses 5:17, es un versículo larguísimo que dice, orad sin cesar. Hay otro que dice, y fue, se ahorcó. Pero cuando tú lees orar sin cesar, ¿qué entiendes tú? ¿Qué quiere decir Dios? ¿Qué quiere decir Dios? Que ores por las mañanas, por las noches, al mediodía, todo el día. ¿Quién de aquí está orando todo el día? No me engañéis, nadie ora todo el día. No se trata de eso, se trata de la actitud de corazón. Mi actitud debe ser una actitud de orar todo el día. De cuando tengo algo que me sale bien, darle gracias a Dios. De cuando tengo algo que me sale mal, preguntarle a Dios cuál es el propósito. Y darle gracias también. Porque como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando ponemos atención, va a ser algo natural. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo, el enojo, las circunstancias que nos rodean, debemos consciente y rápidamente convertir cada pensamiento en una oración y cada oración en una acción de gracias. Hay un versículo muy conocido para muchos de nosotros que es Filipenses 4:8, donde dice, en esto pensad, en todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Y no pensar en las cosas que nos vienen a veces al pensamiento. Y en su carta a los Filipenses, Pablo nos ordena dejar de estar ansiosos y que en cambio, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Te das cuenta? Podemos estar caminando por la calle, podemos estar yendo en nuestro coche a trabajar o en el medio de transporte y de repente hay un pensamiento que viene y Dios nos da la posibilidad, nos da la pauta, nos da la clave para quitar ese pensamiento negativo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y él también, Pablo, enseñó a los colosenses en el capítulo 4, versículo 2, a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y exhortó a los creyentes en Éfeso a ver la oración como un arma para usarse en la lucha, en las batallas espirituales, cuando habla de la coraza, de la armadura de Dios. Y a lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada tarea que Dios nos mande. Porque la falta de oración nos hará depender de nosotros mismos en vez de depender de la gracia de Dios. Y ya sabemos todos lo que ocurre cuando dependemos de nosotros mismos. ¿Lo sabéis? ¿No sabéis lo que pasa? Que nos salen las cosas mal. Nos equivocamos. Nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina o por las cosas del mundo, que tiene cosas que son muy atractivas. Pero cuando dependemos de Dios, entonces no hay lugar a equívoco. La oración continua es, en esencia, una continua dependencia del Padre y una continua comunión con Él. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? En el versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías dice, día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. A mí no me parece religioso cuando alguien llora cuando se está predicando la palabra o cuando estamos adorando. No me parece algo religioso, me parece algo natural de un hijo, de quebrantarse y humillarse delante de Dios y derramar lágrimas de alegría
A veces porque te está tirando de las orejas no son de alegría, son de tristeza, pero de tristeza porque sabe uno que ha hecho mal. Pero llorar delante del Señor fue una consecuencia lógica de la lectura del libro. Escuchar la lectura del libro con atención, poniendo todo el sentido para aprender, provocó en el pueblo llanto. Y por un lado, de tristeza, llanto de tristeza al ser conscientes de que por años habían estado en la cautividad por haber sido desobedientes, por haberle dado la espalda a Dios. Pero por otro lado, de alegría al ser conscientes de que Dios estaba tan pendiente de ellos que los apartó como pueblo y que los hizo volver a Jerusalén para poder reconstruir la ciudad, los muros y el templo. La cuestión es si somos conscientes de esto. Dios te está hablando hoy. Y yo no sé si tú eres consciente, pero si estás poniendo todo el sentido para entender, entenderás que Dios es el que está hablando, no es Paco. Es Dios que te está hablando. Yo estoy siendo un instrumento nada más. Como somos todos instrumentos cuando proclamamos la palabra. No somos nosotros, es el poder, la autoridad de Dios, la unción de Dios que cambia las cosas. Y como cantábamos o leíamos, no sé, la unción pudre el yugo de la esclavitud, de las circunstancias, del pecado. Hoy sigue siendo igual, puesto que Dios no cambia, nos añadió a su pueblo, está pendiente de nosotros y quiere que le entendamos con claridad y que seamos sus representantes en la tierra. No es un señor en Roma, que también yo no sé hasta qué punto tiene su corazón. No son las denominaciones, no son las congregaciones. Tú eres el representante de Dios. Cada uno de nosotros somos representantes de Dios y somos la iglesia de Dios en este mundo. Sigo en el capítulo 8, versículo 10, dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen no tienen nada preparado, porque había pobres entre ellos. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y en el versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber, porque estaban alegres, porque habían oído la lectura del libro y alguien les había explicado el significado. Y dice que fueron a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Yo espero que tú te vayas hoy a disfrutar de una buena comida, a beber vino o agua o zumo, lo que quieras, y a llevar algo al vecino que no tiene nada. Eso de ahí se desprendería que has entendido el mensaje por un lado. Y este es el anhelo de todo ministro de evangelio, y este es mi deseo y mi anhelo, mi oración y mi clamor a Dios por mí y por cada uno de vosotros, que podamos ir en paz para comer y beber y compartir lo que no tienen otros, que tenemos nosotros, y compartir con los que no tienen nada, porque hemos entendido las palabras que nos han sido enseñadas hoy. Y entonces la consecuencia será que veremos crecimiento, habrá fruto abundante, avivamiento en nuestras vidas y en nuestros ministerios, y la obra de Dios se extenderá a nuestro alrededor de una forma natural y sobrenatural. Y al final, en el capítulo 10, versículos 28 al 30 dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, habla de conversiones, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, que es algo que te da Dios, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar, es decir, declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Eso es interesante para otro mensaje. Pero veis la consecuencia. Había un compromiso del pueblo. Se comprometieron con Dios después de la lectura del libro. Se comprometieron a hacer todo esto. Y quiera Dios que su iglesia hoy
esta congregación hoy reaccione de igual modo y se comprometa y cumpla su promesa a Dios para la gloria de nuestro Señor. Y como conclusión, termino con esto. Todo comienza con la lectura del libro en medio de la congregación, con los sentidos de los que están presentes puestos para entender y en silencio ver y oír al Señor hablando a su pueblo. Señor, quiero terminar con una oración, porque creo que por lo menos atentos habéis estado. No sé si con los 5 sentidos o con 4 o con 3 o con los 6 de algunas personas de las mujeres. Pero yo quiero terminar con una oración para que esto forme parte de nosotros, parte importante a partir de hoy de nosotros, y que podamos hacer lo que hemos leído en el libro. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y simplemente escuches las palabras, y si estás de acuerdo al final digas amén. Señor, danos la bendición de poder poner todo el sentido para entender lo que estás hablando en este tiempo, en este lugar, un tiempo concreto, un lugar concreto, desde un sitio concreto, una persona concreta, a tu pueblo. Tú no cambias, Señor. Tu palabra es eterna y tu mensaje a nuestro corazón es actual. Ayúdanos a entender la profundidad de tu palabra y cómo llevarla y aplicarla a cada situación de la vida. Señor, como el pueblo en tiempos de Nehemías, nos encomendamos a ti, nos comprometemos contigo una vez más y te prometemos poner mucha atención a la lectura de tu libro, poner nuestro sentido para entender, no solo los domingos, sino cada día en nuestro tiempo devocional. Ayúdanos, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu libro, que nos ha cambiado, nos ha hecho mejores, nos ha liberado, nos ha sanado. Y seguiremos leyendo para ser más como Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre.